Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump habla de paz con Irán, pero Israel golpea el corazón de Teherán y la guerra sigue escalando. Mientras tanto, Trump mueve otra ficha clave. Ya tendría listo un plan para cambiar el régimen en Cuba. La tensión crece en la isla. El régimen cubano responde y confirma que se prepara para un escenario militar con Estados Unidos. Y el impacto ya se siente en casa. Sube la gasolina en Florida y el bolsillo empieza a resentir la crisis global. Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, conversa con José Daniel Ferrer sobre la situación de los presos políticos en Cuba. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, analiza el impacto de las leyes inmigratorias en Estados Unidos junto a la abogada de inmigración Magdalena Cupris. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Una persona de alto rango, no lo olviden. Hemos aniquilado la primera, la segunda y en gran medida la tercera fase del liderazgo. Pero estamos lidiando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder. Ya saben, es un poco difícil. Han aniquilado a todos. No al líder supremo. No lo sabemos. Bueno, nadie ha oído hablar del segundo líder supremo, el hijo. Nadie ha oído hablar de él. Trump habla de paz, pero Israel golpea el corazón de Teherán, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que hay avances hacia una posible salida diplomática con Irán. La guerra en Medio Oriente está lejos de detenerse. Este lunes, Trump sorprendió al anunciar una pausa de 5 días en los ataques contra la infraestructura energética iraní, tras lo que calificó como conversaciones muy buenas y productivas con Teherán. Un giro que envía un mensaje claro. Washington está presionando, pero también dejando abierta la puerta a una resolución total del conflicto. Sin embargo, casi al mismo tiempo, Israel lanzó una nueva ola de bombardeos sobre Teherán. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron ataques contra objetivos del régimen iraní en lo que describieron como el corazón de la capital, explosiones, edificios dañados y equipos de rescate buscando sobrevivientes entre los escombros. El contraste es evidente. Diálogo por un lado, fuego por el otro. Mientras Trump apuesta por negociar desde una posición de fuerza, Israel deja claro que no piensa bajar la presión militar. Y en el centro de todo, un punto estratégico clave, el Estrecho de Hormuz. Por esa ruta pasa cerca del 20% del petróleo mundial, y su control se ha convertido en el verdadero campo de batalla económico de esta guerra. La tensión ya sacude los mercados. El petróleo cayó más de un 14% tras el anuncio de Trump, en lo que muchos ven como una señal de alivio, pero también de incertidumbre, porque aunque Washington habla de avances, Teherán lo niega todo, y mientras se discute en la mesa, los misiles siguen en el aire. El conflicto ya deja miles de muertos en Irán y Líbano, y ahora amenaza con escalar aún más, con impactos directos en la economía global. La gran pregunta es, ¿estamos ante el inicio del fin o solo ante una pausa antes de algo mucho mayor? Seguiremos informando. Soy Enrique López para América Noticias. Un nuevo reportaje revela que la administración de Donald Trump tendría listo un plan para impulsar un cambio de régimen en la isla y que ese plan podría activarse en cualquier momento. Cuba es ahora mismo una nación fallida que no tiene ni siquiera combustible para aviones sobrevolar. Están obstruyendo su propia pista de despegue. Estamos hablando con Cuba ahora mismo y Marcos Rubio está hablando con Cuba ahora mismo. Y definitivamente deberían llegar a un acuerdo porque es una situación realmente humanitaria. Según la revista The Atlantic, citando fuentes con acceso directo a las discusiones, el proceso ya no sería una idea, sino una estrategia en marcha. De hecho, un funcionario lo resumió de forma contundente. El cambio de régimen ya está preparado. Lo único que faltaría sería la orden final. Y el contexto juega a favor de ese escenario. Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Desde Washington, esa debilidad no pasa desapercibida. Al contrario, es vista como una oportunidad. Pero el plan no sería solo presión económica. También incluye movimientos legales. Según el reporte, fiscales en el sur de Florida estarían preparando posibles acusaciones contra figuras clave del poder cubano, lo que podría abrir la puerta a acciones más contundentes a nivel internacional. Es decir, presión financiera, presión judicial y presión política. Todo al mismo tiempo.
Y hay otro elemento clave. Estados Unidos no necesariamente buscaría desmontar todo el sistema, sino reconfigurarlo, un modelo similar al aplicado recientemente en Venezuela, influir en el poder, sin destruir completamente la estructura, una especie de transición controlada. Mientras tanto, desde la Casa Blanca se mantiene el mensaje duro. Cuba es vista como un sistema fallido, y sus líderes, según esa visión, tendrían que aceptar acuerdos bajo presión. Y en paralelo, también hay intereses en juego. Sectores como el turismo, la infraestructura y el desarrollo económico aparecen como piezas clave dentro de esa posible transformación. Porque más allá de la política, también hay una estrategia económica detrás. Pero el escenario sigue siendo volátil. Contactos, versiones, movimientos discretos y una tensión que no deja de crecer. Mientras en La Habana se intenta ganar tiempo, en Washington ya se habla de ejecución, no como una posibilidad lejana, sino como un plan que, según estas versiones, ya está listo para activarse. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. La tensión entre Cuba y Estados Unidos escala, y ahora el propio régimen lo admite. Se están preparando para una posible confrontación militar. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, confirmó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias ya están en fase de preparación ante un escenario de agresión. Nuestro ejército siempre estará preparado y, de hecho, se está preparando estos días para la posibilidad de agresión militar. Seríamos ingenuos si, mirando lo que está sucediendo en todo el mundo, no haríamos eso, pero realmente esperamos que no ocurra. No vemos por qué tendría que ocurrir y no encontramos justificación alguna. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos obligaría a su país a tomar acción militar contra un país vecino como Cuba? Realmente siempre lo vemos como algo lejos de nosotros. No creemos que sea algo que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparamos. Pero te puedo decir, en conversación con Estados Unidos y en diálogo con Estados Unidos, la naturaleza del gobierno cubano, la estructura del gobierno cubano y los miembros del gobierno cubano no son parte de la negociación. Eso es algo que ningún país soberano negocia. Una declaración que eleva el tono y deja claro que el conflicto ya no es solo político, es estratégico. Desde La Habana, el mensaje es contundente. El aparato militar está en movimiento y el riesgo está sobre la mesa, pero no es la única señal. Días antes, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel fue aún más lejos, asegurando que el país está listo para defenderse hasta las últimas consecuencias, incluso al costo de la vida, un discurso que endurece la narrativa y apunta directamente a una lógica de confrontación. Todo esto ocurre mientras las tensiones con Washington se mantienen en un punto crítico, con presiones políticas, sanciones y contactos que siguen siendo manejados con total hermetismo. Pero hay algo que el régimen dejó claro: no habrá cambios internos. Fernández de Cosío fue tajante al afirmar que el sistema político cubano no está en negociación, ni lo estará, ni apertura política, ni partidos de oposición, ni reformas estructurales, una línea roja que cierra cualquier puerta a transformaciones dentro del país como parte de un posible entendimiento con Estados Unidos. Y mientras eso ocurre en la cúpula del poder, dentro de Cuba la realidad es otra: crisis económica, apagones prolongados, escasez y un creciente descontento social. Dos escenarios que avanzan en paralelo, un país al límite por dentro y una narrativa de confrontación hacia afuera. Hoy el mensaje que sale desde La Habana es claro: preparación militar, cierre político y una tensión que sigue subiendo, un escenario que deja ver un país en alerta y una dirigencia que apuesta por resistir, cueste lo que cueste, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Golpe al bolsillo en Florida. La gasolina se dispara y esto apenas comienza. Prepárese, porque llenar el tanque en Florida se está convirtiendo en un lujo. El precio de la gasolina ya subió más de $1 por galón desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, y este lunes alcanzó casi los $4 por galón. En ciudades como Miami, la realidad golpea directo. La regular ronda los $3.92, la media supera los $4.20 y la premium ya se acerca peligrosamente a los $4.50. ¿La razón?
la tensión internacional y el nerviosismo en el mercado energético. El petróleo se disparó por encima de los $100 el fin de semana, impulsado por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, y aunque luego bajó tras anuncios del presidente Donald Trump sobre posibles conversaciones, el daño ya está hecho. Porque hay algo que los expertos tienen claro: cuando el petróleo sube, la gasolina sube de inmediato, pero cuando baja, el alivio tarda en llegar. Ya todos nosotros estamos sintiendo el precio de la guerra en nuestros bolsillos. ¿En qué se hace sentir? Muy simples. Tú vas a una estación de combustible, ya el galón de gasolina te sale comparativamente a un mes atrás $1 más caro, y es $1 más caro. Vas al supermercado, ves que el arroz está más caro, la carne, los huevos, el aceite está más caro porque el transporte para llegar allá también está más caro. Todo va aumentando. Sabemos, por ejemplo, que viajar de avión en el verano normalmente salía más caro. ¿Por qué? Porque había más demanda. Ahora hay demanda y hay más, y es más caro también la gasolina para los aviones. Por eso el ticket de avión también está más caro. ¿Hasta cuánto esto va a durar? Nadie sabe. Esperemos que se termine la guerra en poco tiempo, y eso significa que nuestra vida puede retomar la normalidad. Estamos a las puertas del verano y eso significa una cosa: los precios podrían seguir subiendo. Llenar el tanque podría ser todavía más caro en las próximas semanas. Y no es solo la gasolina. Cuando sube el combustible, sube todo: transporte, alimentos, servicios. El impacto se multiplica y termina golpeando directamente el bolsillo de millones de familias en Florida. Mientras tanto, expertos recomiendan medidas básicas para sobrevivir a esta escalada: manejar con suavidad, evitar viajes innecesarios y hasta comparar precios estación por estación. Pero la pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿hasta dónde va a llegar el precio? Porque si el conflicto escala y el estrecho de Hormuz sigue bajo amenaza, el golpe al bolsillo podría ser mucho más fuerte. Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. En medio de la profunda crisis que vive Cuba, surge una señal que apunta a un posible giro histórico. El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que la isla podría ser libre antes de mediados de este año, impulsada por el liderazgo del presidente Donald Trump. La declaración la hizo desde Budapest, en un escenario internacional clave, donde habló de un cambio global en marcha y colocó a Cuba en el centro de ese proceso. Según Milei, la isla ya estaría entrando en su propia perestroika, una transformación forzada por la crisis. ¿O qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumada en la más abyecta miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico? Es decir, están teniendo su propia perestroika. Y que seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre. Que Dios bendiga a Hungría, que Dios bendiga a la Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Un escenario que, según distintas señales, ha obligado al régimen a abrir la puerta a posibles diálogos con Estados Unidos, conversaciones que van y vienen, pero que reflejan que algo se está moviendo. Desde la visión de Milei, ese punto de quiebre ya llegó, y el factor clave sería la presión impulsada desde Washington, porque mientras la crisis interna se profundiza, Estados Unidos aumenta su influencia en el tablero. Milei fue directo: el modelo cubano ha fracasado y el país necesita un cambio, un mensaje alineado con la postura de Trump, quien ha insistido en que cualquier avance dependerá de transformaciones reales dentro de la isla. Para muchos cubanos, golpeados por años de carencias, esta combinación de presión internacional y debilitamiento interno podría representar una luz en medio de la oscuridad, una expectativa que, aunque aún incierta, empieza a tomar fuerza en el escenario político global, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba se apaga, literalmente.
Más de 30 horas sin electricidad en zonas de La Habana. Y la paciencia también se quedó a oscuras. En el Vedado, en pleno corazón de la capital, los vecinos salieron a la calle a golpear cazuelas. Un sonido que ya no es protesta aislada, es desesperación. Y no fue solo ahí. Los cacerolazos llegaron hasta áreas cercanas a la Plaza de la Revolución, incluso frente al Comité Central del Partido Comunista. Sí, frente al poder. Un escenario que hasta hace poco parecía impensable. Lo que antes ocurría en barrios alejados, ahora estalla en el centro de La Habana. Y eso lo cambia todo, porque cuando la protesta llega al corazón político, ya no es un problema local, es un país que está al límite. Todo esto ocurre mientras el sistema eléctrico colapsa. En menos de una semana, Cuba sufrió 2 apagones generales tras la desconexión total del sistema energético nacional. Un país entero, en negro, sin luz, sin refrigeración, sin agua en muchos casos, y con alimentos echándose a perder bajo un calor insoportable. El propio gobierno reconoce que no tiene combustible. 3 meses sin diésel, sin gasolina, sin gas, sin nada que sostenga lo básico. Es la tormenta perfecta. Infraestructura vieja, falta de recursos, y una crisis que no deja de empeorar. Y mientras tanto, afuera se habla de posibles diálogos entre Estados Unidos y el régimen. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Versiones que van y vienen, que cambian, que se contradicen. Para muchos cubanos ya parece un juego político. Y en ese juego, la esperanza se sigue perdiendo. Porque la realidad es otra. Las familias que antes recibían ayuda desde el exterior, ya no la reciben con la misma frecuencia. Menos viajes, menos envíos, menos alivio. Y eso golpea directo al día a día. Porque en Cuba esa ayuda no era un lujo, era supervivencia. Hoy el escenario es más duro que nunca. Una isla en oscuridad, una población agotada y una crisis que ya no se puede maquillar. Esto dejó de ser solo un apagón. Es un país entero, viviendo al límite, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Cubanos forcejean ante una de las escasas pipas de agua estatales, en medio de la nueva escasez en los barrios de La Habana. Hay que darle una solución a este problema. Un problema que para vecinos como María de Jesús Rusindo lleva varios años sin una solución. Hay que ver qué es lo que está pasando. Nosotros no, ya le digo, vuelvo y le repito, no tenemos nada que ver. El caso de nosotros no es del petróleo ni la afectación que tiene el país. El caso de nosotros viene desde el 2021 y estamos en el 2026. Yo la pongo el agua para la gente, porque a mí no me entra agua aquí. Alfonso Pedro González, también residente en La Habana, se queja de la poca presión con la que llegue el agua a su casa y cómo tiene que esperar hasta una semana para que llegue una pipa a su barrio. Yo no tengo agua ahora aquí, aunque yo ponga el tanque ahora yo no tengo agua. ¿Por qué? Porque lo que subo es un poquito para que dure 2 o 3 días, hasta que la pipa venga a la semana otra vez. El habanero Lázaro Noblet adoptó como carretilla un viejo coche para niños, para llevar a su vivienda los envases con el agua que pudo recoger de la pipa. Esta zona de aquí ahora viene a tener problemas con el agua. La gente cargando agua, esperando la pipa, pero no han dicho que es problema del petróleo. El tanque de petróleo, al no entrar el petróleo al país, no hay bombeo, que eso trabaja con electricidad. No hay bombeo para el sistema del agua. Autoridades habaneras justifican el retraso en el bombeo del agua con la escasez de combustible y la rotura de equipos por los apagones. Pero la problemática del agua en La Habana lleva años y es una de las principales razones de las protestas populares de los últimos tiempos en Cuba. De otra forma que yo no tengo agua, tengo que ir allá a la esquina a cargar el agua. Oye, porque esa agua también yo no la puedo coger para tomar porque se revuelve toda la cisterna. Tengo que buscar agua en otro lugar que viene por la red y así todo tengo que vivir. Rolando Nápoles. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión. Carlos Fernández de Cosío, vicecanciller y enviado cubano ante la ONU, aseguró que el sistema político de Cuba no está en discusión y que ni Díaz-Canel ni ningún alto cargo forman parte de una negociación con Estados Unidos. El funcionario sostuvo que el diálogo con Washington se limita a buscar soluciones al embargo y a los problemas prácticos de la isla, pero sin tocar la estructura del poder ni la soberanía política. Su mensaje intenta frenar los rumores de una transición negociada, aunque llega después de que Díaz-Canel confirmara conversaciones delicadas con la administración Trump y hablara de respeto mutuo entre ambos sistemas. Cuba rechaza solicitud de Estados Unidos para importar diésel destinado a su embajada en La Habana.
El gobierno cubano negó la petición de la embajada estadounidense para traer diésel y alimentar sus generadores en La Habana, en plena crisis energética y con el suministro de combustible cada vez más restringido. Washington analizó incluso reducir personal en la misión diplomática por falta de diésel. Y fuentes citadas por AP advirtieron que una eventual respuesta recíproca podría afectar también a la embajada cubana en Estados Unidos. La negativa se produce mientras la administración Trump mantiene el embargo sobre el combustible hacia la isla y endurece la presión sobre el régimen. Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba. Silvio Rodríguez recibió un fusil AKM y una réplica ceremonial en un acto oficial junto a Díaz-Canel y altos mandos militares, como respuesta a su frase de que estaba dispuesto a empuñar las armas si Estados Unidos se lanzaba contra Cuba. El régimen presentó el gesto como reconocimiento a su disposición patriótica para defender la patria, mientras que críticos lo ven como un uso propagandístico de una figura cultural para alimentar la retórica militarista. La escena provocó polémica dentro y fuera de Cuba, sobre todo porque ocurre en medio de apagones, protestas y una crisis social profunda que contrasta con el lenguaje de guerra del gobierno. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. José Daniel, sé que has estado súper ocupadísimo en el último par de días, como siempre. ¿Cómo andas? Muy bien, mi hermano, muy bien. Un fortísimo abrazo para ti y para todos los que escuchan, siguen tu muy importante programa. Un fuerte abrazo al equipo también que lo hace posible. Gracias. Estamos bastante bien. José Daniel, tengo aquí mi gorrita de Make Cuba Great Again, que me la regaló Carlos Jiménez y Rey Anthony. Así que vamos a conseguirte una también. Oye, José Daniel, tengo muchos temas para ti, pero... Tengo una que me regalaron y la uso muy a menudo, así que pronto echamos juntos ambos con aquí, la semana que viene, te voy a esperar aquí. Ahí seguro que voy a estar contigo en el programa porque es una frase con mucho peso, con mucha esencia y sustancia. Sin duda. Oye, José Daniel, antes de abordar los temas que tengo, en primero de todo, el caso de que tú fuiste el primero, que lo trajiste, es más, te declaraste 3 días en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en ayuno, en solidaridad con Roilán Álvarez Renzoler, preso político, 49 días en huelga de hambre, le dio un paro cardíaco y finalmente decide deponerla. ¿Qué sabes de Roilán? Sí, que está muy mal, que de salud está bastante delicado. Por suerte accedió a suspender la huelga. ¿Tú se lo pediste? ¿Tú se lo pediste? Bueno, yo se lo comencé a pedir antes incluso de los 3 días de ayuno. Yo le dije textualmente a través de la hermana lo siguiente. Le dije a la hermana, díselo abiertamente y yo no tengo problema con eso, que si te dejan verlo, tú se lo digas. Yo le dije textualmente, Roilán, yo sé que cuando comienzas una huelga de hambre es hasta libertad o muerte. Ya 2 veces ganaste la huelga, una a los 30 días, la otra a los 45 días. Pero mira, ahora la tiranía va a actuar de una manera más sádica y criminal que nunca, porque ellos saben que están perdidos, que su tiempo se agotó, que le queda muy poco tiempo de vida, muy poco tiempo de existencia. Y como saben ya que están perdidos, cuando una fiera herida sabe que su tiempo está contado, le importa poco cuántas personas mueren, a cuántos más pueden matar. Así que mi consejo es que no te declares en huelga de hambre y que estés saludable para el momento que viene. Tú llevas 14 años de lucha por la libertad. Y me mandó a decir con la hermana que él de todas maneras iba a la huelga de hambre, que él se sentía fuerte y seguía su huelga porque ya la había comenzado. Él se declara en huelga de hambre apenas lo detienen. La hermana le insistió en una ocasión más, de las pocas veces que pudo verlo, pero él nunca quiso. Ahora, después de ese paro cardíaco que hubo que revivirlo con desfibrilador cardíaco, porque se perdió, hubo un momento en que se le perdió, se le fue la vida, como decíamos allá en las prisiones, se le fue la vida a Roilán. Y entonces cuando la hermana habló con él, la hermana ha llorado mucho, la madre ha estado en una situación muy crítica, de llanto, de dolor, de sufrimiento extremo, y entonces él accedió a que iba a comenzar a alimentarse con jugo. Él está en el mismo estado muy delicado, solo que comenzó a tomar ayer, ya estaba tomando un poco de jugo, ya lo estaba haciendo, y esperemos que se recupere. Los de la policía política están jugando
como siempre, con un mecanismo de chantaje que consiste en lo siguiente. Porque él dijo que él volvía a la huelga si no cumplían con lo que le estaban diciendo. Le dijeron, te vamos a poner en libertad, pero te tienes que ir porque no te damos la libertad para que vaya para tu casa. Y le dije textualmente, le mandé a decir a través de la hermana, si la única forma de salvar tu vida es sacarte del país, buscamos de inmediato los recursos, porque tú eres mucho más valioso y te necesitamos vivo, no muerto. No queremos a ningún hermano nuestro muerto. Ya han muerto demasiados cubanos durante 67 años. Entonces la situación es que lo tienen en la prisión provincial o provisional de Holguín, en unas condiciones allí que no son nada favorables para su recuperación, y vamos a estar dándole seguimiento y acompañándolo en lo que pueda pasar con su salud, con su vida y con su libertad, porque sabemos que si no le liberan, para convencerle de que podían liberarlo, liberaron a uno de los 4 muchachos, liberaron a Dariel Calderín Rensoler, pero le amenazaron que si hace alguna declaración y dice algo de lo que les pasó a ellos allí en ese centro tenebroso de la provincia de Holguín, pues que lo van a encarcelar de nuevo y que va a ser peor todavía para él de lo que ya pasó durante más de un mes. Sé que Mario Díaz Valar, por ejemplo, se ha solidarizado mucho con el caso de Roilán. Le has escrito a nuestro buen amigo Martillo, Mike Hammer, nuestro hombre en La Habana, el jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en Cuba. ¿Has podido escribirle, contarle el estado en el que está Roilán? Sí, le he escrito y lo he mantenido al tanto, y como siempre ha estado preocupándose por cómo evoluciona su salud y cuál era la situación o cuál es la situación que enfrenta, ¿no?, en medio de esta detención arbitraria. Él siempre muy atento y solidario con todo cubano que se encuentre en una situación como la de Roilán y con todo cubano que resulte víctima de la represión. Y a Mario le di las gracias directamente, y hoy pasé por su oficina, aunque él no estaba acá en la ciudad, pero sí dejé mi gratitud allí en su oficina con el personal de la misma, que como siempre me atendieron allí muy amablemente, muy generosos y atentos como siempre. Pues vamos a seguir primero en oración y segundo lo que podamos hacer desde aquí por Roilán. Es importante, señores. José Daniel ha dicho algo muy importante. Es hora de que más cubanos, que cubanos no sigan muriendo por estos dictadorzuelos que están en su fase final. Es el apologista número 1. Es el cantautor, digámoslo así, de la música oficial del castrismo en 67 años. Es el mayor exponente. Él, Pablo Milanés en su momento, y otra larga lista. Sara González, ahora el dúo Buena Fe, Amaury Pérez, Arnaldo y su talismán, esas son las de la tiranía. Claro, entonces yo digo, este tipo también, ya desde el punto de vista de la conciencia, este tipo también está marcando una ruptura incluso con aquellos que disfrutan la música de Silvio Rodríguez, la que sea, la canción que sea. Hay una ruptura tremenda porque de lo que Silvio Rodríguez no puede defender, lo que no puede defender es lo que está pasando en Cuba. Y escuchándote ahora sobre lo de las protestas, bueno, he visto lo de las protestas en La Habana. ¿Cómo estamos por allá por el oriente del país? Bueno, en Oriente siguen ocurriendo protestas, no con la magnitud, con la consistencia de La Habana durante 2 semanas consecutivas, y la de Morón, que fue histórica y que se puede seguir repitiendo en otras partes, pero sí siguen las acciones en el Oriente. Hoy mismo me llegaron unas imágenes ahí muy fuertes de alguien en la región de Mella, solidario con Roilán Álvarez Rensoler. Ayer vio en la noticia que le había dado un paro cardíaco, se indignó y me comentó, una persona que no es ni opositor abierto al régimen. Bueno, en Cuba casi todo el mundo es opositor al régimen, aunque no forme parte de grupos opositores, pero no es ningún activista de la UNPACU. Y me mandó esta madrugada unas imágenes con el rostro de Julio Antonio Mella a la entrada del municipio de Julio Antonio Mella, manchado por completo. Y yo la veo, pero iba hacia un foro muy importante de seguridad acá en Miami y no tenía tiempo, pero me da por preguntarle, oye, ¿y qué le echaron
¿O qué le echaste a esa valla? Y dice, bueno, mira, no había nada y le eché lo que encontré al excremento. Se le embarra de excremento. Digo, oh, eso está fuerte. Eso está bastante fuerte. Pero acciones así están ocurriendo por toda Cuba constantemente. También he visto imágenes que tengo acá desde Bayamo, desde la zona de Guayarriba también, de acciones, de graffiti, de vallas manchadas. A Ernesto Guevara de la Serna en la entrada de Guayarriba lo han manchado ya 3 veces consecutivas y así. Es decir, que las protestas de diferentes tipos continúan creciendo por todo el país, porque el pueblo está obstinado, cansado, ya no soportan más hambre, apagones, injusticia, represión, abuso constante de parte de la tiranía. Esa es la situación que estamos viviendo y que va a seguirse incrementando en La Habana, por el occidente todo, por el centro y el oriente de Cuba. José Daniel, ¿se puede hablar del foro de seguridad al que asististe o no? Bueno, sí, en términos generales, sí. A ver, ¿qué puedes contar? Es la seguridad en el continente, la seguridad de Estados Unidos, la seguridad en el continente y quiénes son los peligros para esa seguridad y cómo se combaten los peligros. Los peligros sabemos cómo se llaman, los peligros son el régimen castrocomunista, Rusia, China, Irán, que se lo está combatiendo debidamente, el narcotráfico, los cárteles, la extrema izquierda. Esos son los enemigos de la libertad y la democracia, de la paz, la tranquilidad y la seguridad en el hemisferio. Bueno, yo todavía ando, mira, todavía no me ha dado tiempo ni a quitarme la identificación mía allí en el foro. Porque salí hace un rato de allí, tuve que pasar por otro sitio y de ahí estoy ahora en otro, pero no podía dejar de participar contigo en el... Te lo agradezco. José Daniel, una última cosa, porque empecé hablando de ello. ¿Cómo ves la decisión del gobierno de los Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países que están restringidos para recibir crudo de Rusia? Es decir, no maguey, no way, no vas a tener petróleo ruso. ¿Cómo ves? Bueno, mira, yo anoche me acosté con una preocupación inmensa. Cuando sabía que ese buque petrolero con petróleo ruso iba hacia Matanza, me acosté y apenas podía conciliar el sueño porque me decía, si el régimen recibe ese combustible, van a fortalecer su capacidad represiva, que es bastante grande, para seguir reprimiendo a esa población que se está levantando por La Habana y por otras partes del país. Eso no debe permitirse. Y esta mañana, cuando leo que el buque había tenido que tomar otra dirección, me dije, hay que aplaudir a la política actual de los Estados Unidos, a Donald Trump, hay que aplaudirlo nuevamente, a Marco Rubio, a los que se encargan de la seguridad, a sus asesores, porque de la misma manera que Rusia es enemigo de Estados Unidos, China es enemigo de Estados Unidos en todos los frentes, en toda la geografía, en todas las latitudes, de esa misma manera que está Rusia dándole asistencia al régimen iraní, así también quieren o han pretendido o tienen en mente convertir a Cuba o fortalecer al régimen castrocomunista como el enemigo más cercano a los Estados Unidos, luego de que comenzaron a perder después del 3 de enero al régimen chavista como aliado estratégico acá en América Latina y el Caribe. Así que esa acción es la necesaria, la correcta, la positiva y no podía ser de otra manera. Si hubiese sido de otra manera, el peligro, es decir, la demora de que el pueblo cubano consiga, alcance, tengamos nuestra libertad, la libertad de nuestra patria, iba a ser bastante larga nuevamente. No, muy bueno. Y el peligro para Estados Unidos iba a seguirse agravando a 90 millas. Sin duda. Oye, José Daniel, en lo que te dije que era la última, pero te tiro la última aquí, ahora sí. Mira, en este momento el presidente Donald Trump está a las afueras de la Casa Blanca, acompañado de quién, del secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, y va a empezar a hablar con los reporteros, que seguro le van a preguntar el tema de Irán, pero la noticia del momento, a ver cómo te cae, que la DEA, la agencia antidroga de los Estados Unidos, ha puesto la cabecita del señor Gustavo Petro, presidente todavía, digo yo, de Colombia, como una prioridad. ¿Qué te parece eso? O sea, entró un nuevo elemento al juego regional. Eso es parte precisamente de la labor que Estados Unidos está desarrollando en materia de seguridad. El señor Petro
es un individuo que siempre ha sido enemigo de la libertad, la democracia, y que ha sido un individuo que odia a los Estados Unidos. A ese individuo que usa mucho la droga, que ha participado en las estructuras del narcotráfico en mucho tiempo durante su trayectoria, durante su vida, que fue guerrillero del M-19, que todavía ve el mundo y defiende la ideología marxista para Colombia y para todo el continente. Ese individuo ha llegado a decir estupideces como que La Habana es mejor ciudad que Miami, o que en La Habana hay más cultura, en La Habana hay más libertad, en La Habana Miami va a colapsar, va a fracasar. Estupideces como ese. Lo hemos visto bastante en un estado de, digamos, bastante uso, consumo de bebidas alcohólicas, de drogas y cosas así. Así que este individuo hay suficiente material para investigarle e ir por él. Pues te agradezco mucho. Hay que ver si a estas horas está escuchando a Silvio Rodríguez. Tocamos base el lunes, José Daniel. Él le gusta mucho Silvio Rodríguez, y quería que viniese a cantar a Miami, por cierto. Así es. Vamos a ver si lo envía para acá con una K en el pecho en vez de una guitarra. Vamos a recibirlo acá. Venga, te mando un abrazo, José Daniel. Como se merece. Gracias. Abrazo. Gracias, mi hermano. Gracias. José Daniel Ferrer García, líder del UNPACO, Expreso Político. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Las noticias de inmigración con una abogada que, por cierto, fue la primera abogada que logró romper el muro de Berlín de los señores, no quiero poner adjetivo, que se supone cuidan a los detenidos en Alligator, Alcatraz. Abogada Magdalena Kurpris, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, Camilo. Aunque triste con esa noticia porque, como sabes, nosotros trabajamos muy cercano con el centro de detención de Glades. Tenemos una oficina a solamente unos kilómetros de ahí y estamos obviamente muy tristes a escuchar esa noticia del joven que murió ahí. Un chico de 19 años, por Dios, realmente no se sabe. Yo cumplo con el deber de contarlo, ¿eh? Las autoridades dicen que puede ser un suicidio, otros dicen que es una muerte que está bajo investigación, pero es un chico que apenas tenía 19 años. Pero en fin, doctora, su primera reacción a esta noticia que ha saltado hoy, que ya Trump es el presidente que más cubanos ha deportado. Tengo la cifra aquí, ha deportado a 427 cubanos. Los más recientes llegaron en las últimas horas a Cuba en un vuelo con 177 cubanos. ¿Cuál es su primera reacción a esta noticia, por favor? Terrible, y más con la situación que sabemos que está pasando en Cuba ahora, ¿no? Que no hay hambre, o sea, es peor que nunca. Y para mí, no entiendo por qué los cubanos siguen apoyándolo y siguen votando por él. Y pienso que esa cifra es baja. No pienso que esos números realmente reflexionan. A lo mejor ese es el número de cubanos deportados a Cuba. Pero acordámonos que hay muchos cubanos que están deportados a África, a México y a otros países, a Ecuador. Quiero dejar claro que no todos esos cubanos deportados son delincuentes, pero el otro día, doctora, vi un video de una criatura, un compatriota, un cubano que fue deportado a un reino africano de nombre improbable, imposible, que está cerca de la frontera de Lesoto, Suizilandia, algo así. El señor deja mucho que desear. La manera en que él habla deja mucho que desear y el historial criminal deja mucho que desear. No estoy justificando la deportación ni que lo hayan mandado a ese reino africano, pero en ese caso, hombre, una criatura como esa no debe vivir entre nosotros. Pero hay muchos cubanos que han sido deportados y no tienen antecedentes penales. Es más, me consta, voy a contar algo casi personal. Dos personas de mi familia de alguna manera estaban implicados en estos vuelos de deportación porque tenían que ver con pilotar esos aviones. Y resultó tan deprimente y tan triste lo que ellos veían que renunciaron a ese trabajo y se han ido a otra línea aérea. Imagínese usted. El problema es, Camilo, es que incluso personas que tienen récord criminal, vamos a acordarnos que ellos ya cumplieron la sentencia. Exacto. Que los jueces criminales les dieron. O sea, y creo que ese es el video de hablas del señor cubano que creo que está en Eswatini, ¿no? Sí, ese.
o sea, fue deportado ahí, no conoce el idioma, no conoce el sistema y está preso. O sea, ¿por qué? Eso es completamente inhumano. Si lo deportaran a Cuba, todavía, vaya, porque cometió los crímenes que cometió y lo que sea. Pero vamos a acordarnos también que muchos cubanos, muchos que están siendo deportados, hubo tiempo cuando ellos cometían un crimen o no cometían un crimen, simplemente no ponían sus papeles en regla y los detenían, por ejemplo, en Chrome o en Glade o en BTC. Y los mismos jueces de inmigración les decían, firma orden de deportación porque los cubanos no los vamos a deportar, no están deportando a los cubanos, fírmalo, así sales de la cárcel mañana y sigues con tu vida. Entonces muchos de ellos firmaban esa orden de deportación por salir de la cárcel porque ese fue el consejo que le daban los mismos jueces. O sea, nadie se esperó que lo que está pasando hoy iba a pasar. Entonces hay personas que tienen orden de deportación que tenían remedio, que podían haber aplicado para la ley de ajuste cubano, para perdones, para lo que sea, incluso por los crímenes que han sometido, pero no lo hicieron porque obviamente en ese momento no querían estar presos y la política era que no deportaban a los cubanos. Claro. Entonces se confiaban y firmaban y ahora están pasando por este momento y ahora, aparte de correr el riesgo que te van a deportar, es sumamente difícil reabrir ese caso porque cuando tú firmas una deportación, el instrumento legal para quitártela es una moción para reabrir. Pero una moción para reabrir tiene límites, solamente puedes hacerla una vez, solamente puedes hacerla por X motivos. O sea, y ahora estamos metiendo, por ejemplo, en mi bufete mociones para reabrir y nos estamos encontrando con pretextos de no te lo vamos a reabrir porque pasó demasiado tiempo. ¿Por qué no lo hiciste hace 10 años o hace 18 o lo que sea? Entonces, o sea, es como una trampa que les hicieron en cierta forma, ¿no? Es lo que usted dice, ¿quién iba a imaginar que iba a venir esta hecatombe contra los inmigrantes? Debo dejar muy claro que es absolutamente falso lo que dicen los comegenes digitales, los influencers eso en internet que están diciendo que inmigración tiene privilegios con los cubanos. Eso es mentira. Están deportando a los cubanos como cualquier otro hijo de vecino, ¿o no, doctora? Así mismo es. Están deportando a los cubanos. Y muchos cubanos se están confiando y no están yendo al abogado. Siguen, ¿sabes, Camilo? O sea, los cubanos, muchos de ellos se reportaban cada año, los que tienen orden de deportación en Miramar. Y entonces van y a veces no pasa nada. Entonces se confían y riegan la palabra. Bueno, fui otra vez y no pasó nada. Pero a ti no te pasó y a otros 10 sí les pasó. O sea, yo tuve que reportarme con un muchacho cubano en Jacksonville hace como una semana más o menos. Y yo lo tuve que preparar que puede ser detenido y deportado en ese momento. Gracias a Dios no pasó, pero fue una realidad que pudo haber pasado. Él ese día corrió con suerte. Pero suerte se acaba. Magdalena Curpris, muchísimas gracias por estar en el programa. Siempre usted es un soplo de aire fresco, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por tenerme, Camilo.